Otras dificultades a las que deben de enfrentarse: la falta de acceso a la justicia, el rechazo de las autoridades por una falta de sensibilidad respecto a su condición migrante, la falta de oportunidad laboral y la inseguridad alimentaria. Como ven, aquí ellas están trabajando en el campo con sus niños en brazos. Muchas veces, y la mayoría de las veces, ellas son explotadas. ¿Por qué? Porque no vienen con contratos de trabajo, vienen a aventurarse, a buscar una mejor vida, por la seguridad que ellas esperan encontrar en este país junto con sus familias. ¿Y qué sucede? Que son explotadas, viven en casas todas amontonadas con sus hijos en lugares insalubres, que con un pésimo sueldo, y todo esto está registrado. Todo esto las autoridades lo saben. ¿Y qué hacen? No hacen desafortunadamente nada. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Doy la bienvenida a nuestra comunidad OMCA y particularmente quiero agradecer la presencia de Lisa Nava, que nos acompaña desde California. Ella es una abogada que trabaja en asuntos legales transfronterizos y temas de migración México-Estados Unidos. Bienvenida, Lisa. Asimismo, voy a presentar a nuestra ponente, a nuestra gran ponente y amiga del día de hoy, la doctora Roxana Herrera Telles, que el día de hoy nos va a presentar un tema muy importante, denominado el impacto social de la mujer migrante. Para ello, primero que nada, le doy la más cordial bienvenida a mi querida amiga, consejera nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y amiga de todos ustedes. Voy a permitirme leer unas líneas de la semblanza curricular de la doctora Roxana Herrera Telles. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un doctorado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Amparo en INJUS, así como una maestría en Derecho Civil, licenciatura en Relaciones Industriales y profesora en Desarrollo Infantil, Child Development Teacher, por Southwestern College en San Diego, California. Es una profesionista respetada en el ámbito legal y actualmente ocupa diversos cargos en organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la abogacía y los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, consejera nacional y tesorera de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía AC, directora nacional del Movimiento Global en México por la Paz y los Derechos Humanos, presidenta fundadora honoraria vitalicia de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California AC, secretaria general estatal del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California AC. Quiero destacar, además, que la doctora Roxana Herrera Telles ha participado como conferencista en eventos estatales, nacionales e internacionales. Actualmente ofrece asesorías jurídicas gratuitas en Baja California y San Diego, reforzando su compromiso con la defensa y difusión de los derechos humanos. Su trayectoria refleja una dedicación y compromiso constante a la mejora y actualización en el ámbito jurídico. Bienvenida, querida doctora Roxana Herrera Telles, que el día de hoy, como comentamos, va a ser una delicia escucharle hablar de un tema del cual usted es experta, el impacto social de la mujer migrante. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, querida presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Me enorgullece ser consejera nacional de esta y tesorera. Muchas gracias a todos los invitados que nos están acompañando en esta tarde para escuchar este gran tema que nos involucra a todos, porque en cierto momento o somos migrantes o tenemos familia migrante. Me dará mucho gusto exponer la siguiente conferencia. Gracias. Adelante, presidenta. Listo, querida Roxana. Sí, muchas gracias. Para mí es muy importante esta tarde compartirles
esta conferencia porque es de suma importancia, pero comenzaremos con la cuestión histórica y vamos a hacer un gran recorrido hasta nuestros días. Migración desde la antigüedad a nuestros días. La Real Academia Española, por sus siglas RAE, define migración como un desplazamiento geográfico de individuos o de grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Adelante. El tema de hoy va a ser el impacto social de la mujer migrante. ¿Por qué el impacto social de la mujer migrante? Porque es una conferencia que se están dando, es la cuarta conferencia que se está dando en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual conmemoramos. La migración es parte de nosotros, como les comentaba. Los Homo sapiens comenzaron a migrar desde el continente africano hace aproximadamente 60 millones de años. Los nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales y colonizaciones han contribuido al mundo que hoy conocemos. Nuestra especie llegó al continente americano hace unos 15,000 años a través del estrecho de Bering. Vivimos en tiempos de grandes migraciones, como todos nosotros nos hemos dado cuenta. Según datos recogidos en el año 2024, que es el último dato que tenemos, por ONU Mujeres y el portal de datos sobre migración en la página http://www.migrationdatapost.org, hay más de 304 millones de migrantes y más de 43,000 millones de personas refugiadas, de las cuales las mujeres representan casi la mitad, el 48% de estos 304 millones de personas migrantes. Aproximadamente 77 millones se encuentran en el continente americano. Aproximadamente el 3.7% de la población mundial es migrante. Cantidad de migrantes en la región. Aquí vamos a ver y vamos a hacer un comparativo. Yo puse migrantes en Baja California porque es mi estado. Pero también los voy a comparar como migrantes en California, Estados Unidos. Migrantes en Baja California. En el año 2022, el gobierno de México estimó en el diagnóstico de movilidad humana en Baja California que tiene una población migrante de 269,985 personas. Asimismo, migrantes en California, Estados Unidos, mientras que el Public Policy Institute of California, en el documento de enero del año más reciente, 2026, titulado Inmigrantes en California, nos indica que el estado de California tiene un total de 10.9 millones de migrantes aproximadamente, equivalente a un 23% de su población. Si se dan cuenta, pues California es un país llevado a cabo por migrantes. Adelante. Los derechos y obligaciones de los migrantes en Baja California y California. Todos los seres humanos tenemos derechos al mismo tiempo que tenemos obligaciones. Los derechos de los migrantes en México son derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular. De esta manera se presentan los derechos a los migrantes en México, en el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Aquí les dejo la liga. Derecho de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos, adelante, como derechos a la dignidad humana, derecho a no ser criminalizado, derecho a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado. Los derechos de los migrantes en México son los siguientes: derecho a la no discriminación, que pues sabemos que tristemente no se lleva a cabo. Derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar.
Adelante. Derecho a un intérprete o traductor. Derecho a solicitar asilo, derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues. Derecho a no ser detenido dentro de los albergues o mediaciones donde ellos se encuentren en ese momento, como aquí en Tijuana, que improvisan a veces albergues en los lotes baldíos porque es insuficiente. Interés superior de la niñez. Las obligaciones de los migrantes. Ya vimos los derechos, ahora las obligaciones. La Organización Sin Fronteras en su página https://contigosinfronteras.org nos indican algunas obligaciones que tienen los migrantes. Resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y situación migratoria. Mostrar esta documentación regular cuando les sea requerida por las autoridades migratorias. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes. Aquí hay un gran problema en este punto de las obligaciones, porque muchos de ellos en el trayecto de su país a donde van, que es, en este momento vamos a manejar México, pues es la frontera más grande que tiene con Estados Unidos, y llegan ya sin papeles. Entonces, ese es un problema muy grande, porque ellos no pueden transitar libremente por el país porque son deportados. Adelante. Según el Immigrant Legal Resource Center, en el documento titulado Los derechos de inmigrantes, además de los derechos universales anteriormente mencionados, una persona migrante tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a exigir una orden de cateo antes de admitir a alguien en su hogar. Que pues esto lo estamos viendo ahorita, que no es un hecho. Llegan y sin nada, ni documento para ingresar a un hogar, entra y invaden el hogar. Tienen derecho de hablar con un abogado y hacer una llamada. Tienen derecho a no firmar ningún documento antes de hablar con un abogado. Tienen derecho a no entregar documento alguno antes de hablar con un abogado. Información importante para los migrantes en California en el año 2026. Debido a la crisis migratoria y a los problemas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, en 2025, California aprobó nuevas leyes que limitan la presencia de agentes migratorios en escuelas y hospitales. Incluyen el estatus migratorio como información médica y protegida. Refuerzan derechos laborales de inmigrantes tras décadas de ICE en Los Ángeles. Sabemos que esto no está sucediendo en la actualidad. De hecho, salió en las noticias que había personas trabajando en los techos de construcción. Llegaron los agentes de ICE y se subieron con escaleras a corretearlos en los techos, a detenerlos. A unos los detuvieron, a otros no los alcanzaron. Pero pues son violaciones que se están llevando a cabo. Adelante. Los derechos que protegen a la mujer migrante. Es en Baja California y California. Aquí ya entramos en el punto 3 a lo que nos compete por el Día Internacional de la Mujer. Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que el 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. Esta es información del diario El País en México. ¿Por qué sucede todo esto? Porque las mujeres muchas veces migran con ellas solas con sus hijos. Entonces en el trayecto hay mucho depredador, mucho abusivo, mucha gente abusiva, mucha gente que hasta las rapta, mucha gente que las agrede, las viola y las utilizan. Simplemente todo esto pues es muy sabido actualmente. ¿Qué leyes velan por el bienestar de las mujeres migrantes?
El artículo 4 de la Constitución mexicana nos indica que todo hombre y mujer nace igual ante la ley. En cuanto a la mujer migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su cartilla Derechos de las Mujeres en Migración del 2019, nos revela los derechos siguientes: el derecho a la vida, igualdad y libertad, vida libre de violencia. Adelante. ¿Qué tipos de violencia son contemplados en este derecho? Violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia laboral y docente. Para la mujer no es fácil, no es fácil. Hay muchas violaciones que, como estamos viendo, no nada más son sexuales, son psicológicas, patrimoniales, económicas, abusos en los trabajos, al no pagarles a ellas lo mismo que a los hombres, o porque ellas vienen, el patrón sabe que son migrantes, se abusan de ello y les dan cualquier cosa, y ellas por necesidad pues lo aceptan. Algunas instituciones que ayudan a las mujeres migrantes en Baja California son las siguientes. Estas son aquí en Baja California: Casa Puerta de Esperanza AC, Instituto Madre Asunta AC, Oratorios Salesianos San Juan Don Bosco, Aldeas Infantiles SOS, entre otros. En el caso de California se encuentra el Centro de Inmigración para Mujeres y Niños, que brinda servicios de inmigración asequibles a inmigrantes con poca presentación en California. ¿Sí, adelante? El punto 4, vamos a tocar la situación en la que se encuentra la mujer migrante. La violencia es el principal problema al que se enfrentan las mujeres migrantes, aunque también es la principal causa de la salida de su país, según la Secretaría de Gobernación de México. Fíjense nada más, salen de sus países precisamente porque son violentadas y llegan a otro país donde ellas creen que les van a dar protección y van a tener una mejor vida y siguen siendo violentadas. Adelante. En el documento del 2025 titulado Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaría de Gobernación se lee lo siguiente: más del 55% de migrantes mujeres han salido de su país debido a la violencia. Otras causas principales han sido reunirse con la familia, búsqueda de un mayor futuro laboral y para escapar de violaciones de los derechos humanos. Gran parte de las mujeres que dejan su país dicen no haber encontrado ayuda en las instituciones, así como tampoco en las autoridades. Este es un caso muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque aquí en el punto 2 vemos que otras causas principales son que ellas vienen a reunirse con sus familias, porque muchas veces migra el hombre, la cabeza de la familia, y sí les manda su remesa de dinero, les está proveyendo cuando son ellos responsables, porque muchos se olvidan de ellas. Pero vamos a hablar de los hombres responsables que lo llevan a cabo. Pero llega un punto en que se quieren reunir y muchas veces ellas llegan a donde se encuentran ellos y se encuentran con la sorpresa de que ellos ya tienen otras familias, otros hijos, otra vida. ¿Por qué? Porque transcurrieron varios años para ello y ellos no les dicen eso. Y muchas veces ellas, en su afán de reunirse con su esposo para que sus hijos tengan la figura paterna, porque se quedan las mujeres con sus hijos solas, pues se encuentran con esa sorpresa y ahí viene otro problema mayor para ellas. Adelante. Otras dificultades a las que deben de enfrentarse: la falta de acceso a la justicia, el rechazo de las autoridades por una falta de sensibilidad respecto a su condición migrante, la falta de oportunidad laboral y la inseguridad alimentaria. Como ven, aquí ellas están trabajando en el campo con sus niños en brazos. Muchas veces, y la mayoría de las veces, ellas son explotadas. ¿Por qué? Porque no vienen con contratos de trabajo, vienen a aventurarse a buscar una mejor vida, por la seguridad que ellas esperan encontrar en este país junto con sus familias,
¿Y qué sucede? Que son explotadas, viven en casas todas amontonadas con sus hijos en lugares insalubres, que con un pésimo sueldo, y todo esto está registrado. Todo esto las autoridades lo saben. ¿Y qué hacen? No hacen desafortunadamente nada. Adelante. La Secretaría de Gobernación indica lo siguiente. A. Las mujeres tienen menos probabilidades de regularizar su estatus migratorio. B. Tienen más probabilidades de trabajar en empleos altamente feminizados en los que ganan menos, como en el campo, como cuando van a trabajar de obreras, cuando van a trabajar a las casas, que también son explotadas por los dueños de las casas. Experimentan tasas más altas de hipersexualización basada en la nacionalidad y el género. Pues sí, las ven solas, muchas veces las ven jóvenes, fuertes, y las mismas personas que las emplean abusan de ellas. Adelante. Una solución que algunas mujeres ven viable en su tránsito por México es solicitar la condición de refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, nos indican que en 2023 México recibió un récord de 140,000 solicitudes de asilo. En 2024 se registraron 78,900 solicitudes. En lo que va de 2025 ya se han presentado más de 16,100 solicitudes. La mayoría provienen de Honduras, Cuba y Haití. Pero aquí hay un problema muy grande, como yo les comentaba. Para que ellas soliciten el asilo, tienen que traer documentación, tienen que traer identificaciones, y muchas veces llegan sin ellos. Entonces, no tienen la oportunidad ni de pedir el asilo, ni que CNUR, esto está una sede en Chiapas, les da una cartilla, que con esa cartilla de registro ellas pueden transitar por la República Mexicana, pero sin esa cartilla, si alguien las detiene, son deportadas. Entonces, yo siempre que hemos dado estas pláticas, una de las recomendaciones son que manden fotografías de toda su documentación a sus familiares y traigan a su vez originales en una bolsita de plástico, en un sobre, con un papelito, una bolsita de plástico entre su cuerpo y su ropa interior, porque esa es la forma en que ellas pueden proteger pues mejor sus documentos, ¿verdad? Porque pues ellas pasan por ríos, agua, tierra, desiertos, y muchas veces los documentos se extravían. Adelante. El porcentaje de solicitudes de asilo aceptadas en 2024, como ven, fue mayor en las mujeres, con un 55%, y en hombres 45%. Esto nos da un margen de que hay más mujeres que piden asilo y que vienen de migrantes. Adelante. Porcentaje de solicitudes de asilo aceptadas en 2025, hace unos meses, en mujeres aumentó el 51% y en hombres el 49%. Adelante. En caso de búsqueda y de buscar asilo, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político nos indica los siguientes artículos desde el año 2020. El artículo sexto. Ningún solicitante o refugiado podrá de modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre. La palabra aquí es su vida peligre. Y muchas veces son regresados porque no tienen documentos, o son, los deportan de Estados Unidos, los dejan aquí en la frontera, en la línea de aquí de Tijuana, y sin documentos, sin nada, ni identificación, ni nada.
Aquí el artículo 9, en el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá protegerse la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pues están muy bonitos los artículos y es muy completa nuestras leyes, y las leyes dicen que las organizaciones deben de protegerlos, darles seguridad y buscar el interés superior del niño. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vienen niños solos, porque ni siquiera vienen acompañados con sus padres. ¿Y qué pasa con esas criaturitas? Si no es que las secuestran, como lo hemos visto, las secuestran, los raptan para hacer uso de sus órganos, o los raptan, los secuestran para venderlos. Y eso está registrado. Es un problema mundial este. ¿Qué pueden hacer las mujeres migrantes que sufren violencia en California? Aquí este punto es muy importante, por favor pongan atención en él. En Estados Unidos existe la ley de reglamentación de mediadores matrimoniales internacionales, IMBRA, la cual obliga al gobierno de Estados Unidos a dar a las novias y cónyuges que inmigran al país información sobre sus derechos y sobre los antecedentes policiales o de violencia doméstica de sus novios o cónyuges que sean ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que las mujeres, cuando muchas veces la mayoría pasa como indocumentada, que contratan a un coyote o por el cerro o por el mar, van a pedir información al gobierno sobre esto? Muchas veces se unen a personas que las abusan, las violentan, y ellas las amenazan, las tienen asustadas, y ellas no se atreven en ningún momento a pedir ayuda a la policía. Adelante. Siendo este un derecho que tienen. En el documento Información sobre los derechos de los inmigrantes víctimas de la violencia doméstica en los Estados Unidos y sobre la inmigración con visa por matrimonio emitido por US Citizenship and Immigration Service, se leen algunos de los derechos que tienen en caso de enfrentarse a esta situación. Obtener órdenes de protección para usted y sus hijos. ¿Qué pasa ahí? Cuando una mujer está viviendo con un varón, sea novio o esposo o como concubinato, ellas están protegidas por la ley. Ellas pueden hablar al 911, llega la policía y levantan un reporte. También tienen derecho a divorciarse legalmente sin el consentimiento del cónyuge. Aquí en Estados Unidos existen 5 figuras. Existen soltera, casada, separada legalmente. Aquí hay separación legal. Aquí hay divorcio y pues hay viudez. En México nada más tenemos 4. En México no existe la figura de la separación legal. O sea, quiere decir que van a la corte, piden un documento de separación provisional legal, mas no están divorciados. Y sigue existiendo la obligación del hombre hacia la mujer y a los hijos. Compartir ciertos bienes conyugales. Si se divorciaran, la corte dividirá los bienes y los haberes financieros que tengan en común con su cónyuge. Pedir la tutela de los hijos y ayuda económica. A menudo los progenitores de menores de 21 años con quienes no vivan tienen que pagarles la manutención. Pero fíjense que aquí pasan un punto muy cotidiano, que muchas veces, aunque ellas no tengan papeles, nada más tengan visa o sean indocumentadas por el hecho de vivir con ellos tienen ese derecho. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ellos dicen que no están trabajando. Entonces, para no pasarles la manutención ni apoyar a la familia. En los Estados Unidos, las víctimas de delitos, cualquiera que sea su nacionalidad o condición inmigratoria, pueden hallar ayuda particular o del gobierno.
petición por cuenta propia de condición inmigratoria legal, según la Ley de Violencia contra la Mujer, VAWA, por sus siglas. Fíjense, aquí ocurre algo muy interesante. Si una mujer sufre de violencia doméstica y tiene un parte policíaco, hay una institución que el policía, hombre o mujer, les dice, vaya usted y tome los cursos de violencia doméstica familiar. Son gratuitos. Y ahí hay un buró de abogados y abogadas que llegas ahí y te hacen un estudio socioeconómico, un estudio psicológico, tanto a la mujer como a los hijos. Según el caso, si es violencia suprema de que ya están amenazadas de muerte, a ellas les dan protección en casas que nadie sabe las direcciones. Y sigue el trámite legal, porque ellas escriben todo el caso y siguen el trámite legal de inmigración. Y a ellas les dan sus papeles por violencia doméstica. ¿Qué pasa con el hombre? Le quedan sus antecedentes. Entonces, muchas veces, cuando llega la cita, la mujer se presenta. No necesita que el hombre se presente ni firme. Comúnmente se presenta el hombre a la cita, enojadísimo, indignado, a firmar. ¿Por qué? Porque no quiere que le quede ese tipo de antecedente en su récord criminal. Las personas que sufren violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia en Estados Unidos tienen derecho a lo siguiente: anulación de una orden de expulsión, según la UABA. Aquí es lo que les estaba comentando yo. Ella no pueden tener una orden de expulsión porque están en este trámite, ya están protegidas. Condición de no inmigrante, víctimas de delitos. Tienen derecho a la residencia legal permanente, tarjeta verde, y deberán presentar una solicitud de residencia permanente en el formulario 1-485. Fíjense que aquí es donde yo les digo que tienen derecho a la residencia y les dan una tarjeta verde como residentes y también les dan un número de seguro social y también les dan protección, les dan su tarjeta con su número de seguro social para que ellas ya puedan trabajar en ese país. Adelante. La ley VAWA es la ley contra la violencia hacia la mujer y se encarga de ayudar a ciertas víctimas de violencia en los procesos migratorios, como yo les estaba comentando. Mi experiencia como mujer migrante y el impacto social de la mujer migrante. Mi experiencia, aquí estoy yo cuando llegué. Mi hijo, yo llegué a Estados Unidos unos meses antes que naciera mi hijo Ryan. Ahorita ya cumplió 26 años. Rolando tenía 5 y Rolando ahorita tiene 31. Rolando aquí ya iba a la escuela, estaba en primero de primaria y yo iba por Rolando con mi bebé. Aquí está su maestra. Todos los niños, mis hijos son ciudadanos americanos, pero aunque no sean ciudadanos americanos, ellos tienen derecho al estudio y tienen derecho a tener educación y no pueden negársela en ningún momento. No es, en mi experiencia, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué embarazada de Ryan. Yo me casé, duré 11 años de casada, enviudé. 3 años después conocí a mi segundo marido, me caso con él y él era ciudadano americano y me vengo a vivir a Estados Unidos. Pero fue un choque tan fuerte para mí porque yo decía, estoy en otro país, es otra cultura, es otro idioma. A mí nunca me gustó el idioma inglés. Yo viví en Tijuana, mi familia, todos hablaban perfectamente inglés. Su servidora nada más sabía lo básico para pedir la hamburger, el milkshake y french fries. O sea, no me gustaba.
Y pasaba, yo llevaba inglés en la escuela y me entraba a cursos de verano para pasar la materia, pasaba la materia, salía del salón y ya no sabía decir ni thank you. O sea, era la verdad. Pero llego aquí y veo que pues la cultura es muy diferente desde el momento de que vas a un supermercado y tienes que guardar distancia de una mano cuando haces un juramento, tienes que guardar el espacio entre persona y persona de una mano. No puedes acercarte a la persona. Pagan una libra de tomate, que es medio kilo, con tarjeta. Aquí la mayoría pagan con tarjeta. Yo decía, ¿cómo van a pagar media libra de tomate con una tarjeta o un cheque? Pues sí, esa es su cultura. O sea, esperarse. Uno en un estacionamiento llega y estilo mexicano, pues apúrate, sal porque quiero el estacionamiento. Aquí la gente se sube su mandado, se pone a platicar en el teléfono y todo, y ahí te tiene esperando. Y no puedes tú decirles que se muevan. Entonces, aparte el idioma en la escuela, la secretaria, yo sé inglés, claro que sí sé inglés, lo básico y me defiendo, pero la secretaria me hacía como que no me entendía, se hacía como que no me entendía. Y yo llegaba, good morning, ya le decía el caso, hasta que una persona, señora a un lado me dijo, yo le entiendo perfectamente bien a usted el inglés. Y hablé con el director. Y hablé con el director de inglés y le dije, you understand me? Yes, you speak English very well. Okay, your secretary don't understand me. Y ya le dije el problema. Le mandó llamar a la secretaria americana, racista, horrible la mujer, horrible en su persona, no en su físico. Y le tuvieron que llamar la atención. Pero ¿qué pasa? De que yo ya llegué a Estados Unidos con 2 carreras, con mi situación económica resuelta, con un nivel cultural diferente, con documentos, o sea, y aún así yo tuve racismo, y eso que soy blanca, pecosa y güera, imagínense. ¿Por qué? Porque los anglosajones, desde que son chiquitos, inician su preescolar. ¿Qué les inculcan? Que son superiores por ser ciudadanos americanos. Que ellos la autoestima la tienen, pero más allá del infinito. Cosa que el mexicano no. Esa es otra cosa que yo detecté culturalmente. Ellos no podrán tener carrera, no podrán ser muy exitosos, pero ellos se sienten dueños del mundo. Y eso es por eso el choque cultural, y hay mucho racismo aquí. Si pasamos esas diapositivas, por favor. Entonces, imagínense la ansiedad y depresión de la mujer migrante que llega aquí sin llegar a una casa, con las dificultades en busca de una mejor vida, sin un marido ciudadano americano, con la situación económica arreglada, con pocos conocimientos y ese valor para defenderse. La discriminación y el racismo hacia las personas migrantes es horrible. Yo lo sufrí en las escuelas, lo sufrí en las tiendas, y en las tiendas que en Macy's y en tiendas aquí de Estados Unidos, muchas cajeras no nos tratan bien. Y yo les digo, me dice, you speak in English? Le digo, you speak Spanish? Le digo, yes, I speak in English. Why you don't speak English? You need learn Spanish. O sea, yo las bajo como diciendo, yo soy mexicana, sé mi idioma y sé otro idioma y tú no sabes otro idioma. O sea, pero esa soy yo, que no me dejo. Pero hay muchas personas que se quedan calladas porque yo he visto esas situaciones. Muy feo. Adelante. Otros factores actuales que afectan la vida de la mujer migrante. Adelante. El documento informativo, nuevas medidas de seguridad fronteriza del San Diego Chamber of Commerce
y en Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana nos ofrece la siguiente información. Al final del artículo 42, elimina la deportación inmediata por cuestiones sanitarias. Migrantes expulsados de los Estados Unidos vuelven a ser sujetos a una prohibición de admisión al país de al menos de 5 años y enfrentan un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera de manera irregular. ¿Qué sucede? Que si te deportan, tú no puedes pedir ni solicitar ni hacer ningún trámite hasta después de 5 años. Cualquier solicitud de asilo deberá ser realizada a través de la aplicación móvil conocida como CBP Home. Esta es la app oficial de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, que esta página a veces está activa y a veces no está activa. ¿Y qué sucede? Ahí viene otra problemática. ¿Podemos continuar, por favor? Yo les digo el problema que enfrentan ahora los jóvenes, los cuales el término Dreamers hace referencia a los hijos de los migrantes indocumentados que entraron al país vecino a temprana edad de manera ilegal. Quiere decir que también no tienen documentos. Nace de la presentación de la ley Dream Act en el año 2001, que busca regularizar la situación migratoria de estas personas. Aún hay redadas en Estados Unidos y antes de la ley de acción diferida para los llegados en la infancia, por sus siglas DACA. Muchos Dreamers son expulsados de Estados Unidos, separados de sus familias. Cuando estaba antes del presidente Bush, estaba Biden. Biden se impulsó junto con Obama a que los Dreamers tuvieran estatus y los protegieran. La mayor cantidad de gente expulsada de Estados Unidos por un presidente fue Bill Clinton. Fíjense bien. Después el segundo fue Obama. Nada más que ellos lo hicieron calladitos en lo oscuro y en la noche, a diferencia del actual presidente. Ellos son los que más han afectado a los migrantes y a los muchachos de Dreamers. Adelante, por favor. Porque por un lado dicen que los apoyan, pero por otro lado los sacan del país. El día 10 de febrero del año 2023, los senadores Dick Durbin, demócrata, y Leslie Graham, republicano, presentaron un proyecto de ley que podía dar la residencia legal a los actuales beneficiarios de DACA, los Dreamers, siempre y cuando cumplieran con los siguientes requisitos. El joven debe contar con alguno de los siguientes requisitos: educación secundaria, matrícula universitaria, empleo o servicio militar. Por eso muchos jóvenes se van al servicio, muchos, para no ser deportados. Deben demostrar que ingresó a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años, tener buena conducta moral, tener un manejo básico del idioma inglés, ser admisible en Estados Unidos, entre otros requisitos. Lamentablemente, esta iniciativa no ha avanzado más allá del Senado. Exactamente, porque entró el actual presidente y él ha detenido a toda esta situación de los jóvenes. La situación actual respecto al tema DACA, protección vigente, pero limitada. Los beneficiarios actuales pueden renovar su estatus, lo que les permite seguir trabajando y estudiando legalmente. Sin embargo, no se aceptan nuevas solicitudes desde hace varios años. Renovaciones más costosas y complejas. Se han implementado nuevas tarifas estatutarias y requisitos adicionales, lo que dificulta el acceso para jóvenes de bajos recursos. Incertidumbre legal constante. La incertidumbre que sufren estas personas es día a día, hora, minuto por minuto. El programa ha sobrevivido más de una década de demandas y cambios políticos,
pero sigue bajo amenazas de ser reducido o limitado por decisiones judiciales o políticas migratorias más restrictivas. Imagínense un joven que sale de la universidad. Ahorita mi hijo salió de la universidad, muy orgullosa la madre, de licenciado en finanzas. Pero ¿a qué se enfrentan los jóvenes? Igual que en México, que salen sin experiencia, sí hacen su servicio social, pero salen sin experiencia y en los trabajos les piden experiencia. Imagínense, mi hijo ha trabajado en otras dependencias y en otros sitios, no realmente más que una vez en su área profesional, pero tiene techo, tiene comida, tiene protección de su familia. Imagínense los Dreamers, que ellos tienen que trabajar para constantemente estar pues actualizando sus documentos y poder vivir. Entonces es un problema grandísimo. Y este país es de migrantes. O sea, ¿qué le pasa al nuevo presidente? Que también él es migrante. Él nació en Estados Unidos, pero su mamá no era de Estados Unidos, ni el papá. El papá era y el abuelo era de descendencia, la mamá holandesa, o sea, pero pues Trump tiene sus ideas y mucha gente igual que él y está afectando muy feo al país. La situación actual respecto en el tema DACA, pues ya se los comenté. ¿Pueden pasar la filmina, por favor? La conclusión de ello. ¿Vale la pena migrar? ¿Vale la pena migrar? Pues yo les puedo contestar desde mi experiencia como mujer migrante. Llegué con recursos, se compró la casa con recursos que se traía de México, los cuales, como abogada, cuando me caso, hice un convenio matrimonial, prematrimonial. ¿Por qué? Porque aquí todo es bienestar común. Todo. Tiene que hacer un convenio prematrimonial, como los artistas, para que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un hijo, él ya tenía otro hijo, y un día el hijo preguntó, papá, si tú te mueres, ¿a quién se le va a quedar todo? Yo dije, no, yo no quiero problemas. No, lo que yo tengo es para mi hijo Rolando, lo que el señor tiene, Eric Boley, que en paz descanse, para su hijo y lo que hagamos juntos. Entonces es un contrato prematrimonial. Muy molesto el señor porque lo hice, pero yo tenía que asegurar y proteger lo que a mí me había costado muchos años, porque yo llegué aquí unos meses antes de cumplir 40 años, no era una niña inexperta, ya ya era viuda y ya tenía una situación económica. Entonces dije, no, no. Entonces, imagínense, se compró la casa y aporté cierta cantidad. Y fui ante notario para que se registrara en notaría que ese dinero yo lo traía antes de y de fuera. Entonces yo no vine a ese país a solicitar nada, sino que vine a aportar. Son situaciones diferentes. Vale la pena. Yo, toda mi actividad profesional, todo mi gusto por las comidas, mis actividades, mis reconocimientos, todo es en México. Es mi país. Yo amo a mi país. Defiendo a mi país y aporto a mi país. Desde aquí, yo doy asesorías a mujeres migrantes, como todo lo que les dije que pueden hacer. Yo he ayudado a muchísimas mujeres y que no tengan miedo y las he acompañado a que lo hagan. Entonces, sí hay protección cuando sabe uno utilizar adecuadamente las vías y las leyes, pero desafortunadamente, pues no hay muchas mujeres que tengan a la mano esa información. También ahí viene otra situación, que también hay mujeres que se les llaman welfareras, que también yo estudié desarrollo infantil, Child Development Teacher, Spanish to English. ¿Por qué estudié esa carrera? Para ser mamá, porque yo traía una formación muy fuerte penal, juzgado segundo penal, cárcel pública,
asesor jurídico, cárcel pública, penitenciaría, actuaria. Entonces trabajé en 3 periodos con un abogado penalista que protegía a narcotraficantes, o ayudaba a ese tipo de gente. Entonces, yo traía una formación muy fuerte. ¿Y de qué me di cuenta? Que la mayoría de las cárceles hay más gente inocente que culpable, que las leyes son arbitrarias, que los hombres corren más riesgo. En ese tiempo yo pensaba eso, ahorita también las mujeres, pero no tanto, porque la influencia de las amistades de los hijos es más peligroso que todavía en las niñas o en las mujeres. Entonces, estudié eso para sensibilizarme. Yo sí era, por mi carácter intolerante, lo acepto, por carácter fuerte, pero pues el medio tuve que tener este tipo de temperamento, carácter, para poder manejar las situaciones y los trabajos que tuve, que siempre fui titular, nunca fui subordinada. Mucha gente cree que yo nací en Mexicali porque dependía del secretario de Finanzas o del gobernador o X, y me caso con un subdirector de egresos del Estado. Pues claro que hay privilegios, sí los hay, y yo los gocé por medio de mi esposo y por medio de mi puesto. Entonces, ¿qué sucede? Que tuve que estudiar desarrollo infantil, la carrera más hermosa que he estudiado. ¿Por qué? Porque aprendí a sensibilizarme, a ser tolerante, a ser empática, y eso me ha ayudado a través de mis otras 2 carreras y la de desarrollo infantil, que es desde que se procrea el ser humano hasta que parte. Entonces, son todas las etapas de vida que puedo detectar cuando vamos a un restaurante y un niño está llorando y toda la gente, ay, ¿por qué no sacan a ese niño? Los padres no lo educan. No, el niño tiene cierto tiempo de tolerancia en cierto lugar. Hay mujeres, mamás, que van a los centros comerciales y el niño no tiene esa tolerancia del tiempo para estar las horas y las horas y las horas, y el niño llora, el niño se tira, el niño, y la mamá le pega y lo jala. Yo le digo, señora, no, él no tiene el mismo tolerancia de tiempo que usted. Le trae usted un juguetito, tráigale un librito para pintar, algo que lo entretenga, o vaya a lugares donde hay jueguitos. Dele su tiempo a él, luego tiempo a usted, pero pues eso yo lo aprendí en la escuela. A mí me sirvió muchísimo. Entonces, pues yo les dejo la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que vale la pena migrar? Muchas gracias por escuchar mi presentación. Espero les haya sido de beneficio. Estoy a la orden para cualquier asesoría, información de aquí que se maneja en Estados Unidos. Yo le quiero dar gracias a mi directora, Vicky Leiva, de la Red Internacional de Mujeres Multiculturales de Líderes en Acción, que está aquí de invitada, me está escuchando. Ella es experta en derechos humanos. Gracias, amiga presidenta, que está aquí, Gracias la cual por la invitación, vamos a Roxana. cumplir 8 años ya el aniversario y Están todos invitados. Están todos invitados, les voy a hacer llegar la invitación, y damos conferencias internacionales a 5 continentes, hasta África. Ella ha ido a África, que hablan francés, entonces utilizamos traductores, ¿verdad? Pero es muy bonito compartir. Ahora, los derechos humanos son herramientas con las que nacemos. Son herramientas con las que nacemos y son para defendernos ante cualquier situación. Y siempre nosotros manejamos que así como les enseñamos el alfabeto a los niños y les enseñamos los valores, les enseñemos los derechos humanos, porque con esos ellos se van a defender en la vida. Es muy bonita la labor que mi presidenta hace en 5 continentes y de la cual estoy orgullosa y he aprendido demasiado. Igual de mi presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, Cristina Vizcaíno, aquí presente, la cual hace una labor fenomenal a nivel nacional. Espero les haya agradado esta conferencia y estoy a la orden para preguntas. Gracias.
Muchas gracias, querida Rox. Pues creo que nos has dado una plática muy completa, una visión muy completa de lo que es la vida de la mujer migrante, desde que viene de su país de origen, transita o atraviesa nuestro país y llega a Estados Unidos. Es una situación muy complicada porque sale con violencia, transita con violencia y cuando llega al otro país sigue siendo violentada. Así es. Es verdaderamente lamentable que no haya una seguridad para ellas en todos los aspectos. Yo quisiera que abramos el micrófono para que participen. Invito, por supuesto, a la presidenta de RIMBLA International y también a quienes nos quieran acompañar o hacer alguna pregunta o algún comentario respecto a la ponencia de la doctora Roxana. Eh, si te parece bien, voy a leer la primera pregunta que tenemos en el chat, que hace Isis Anel Moreno Torres, que como tú sabes, es una joven aspirante de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y es una joven muy entusiasta, una joven abogada que ha mostrado gran interés en participar en todas y cada una de las sesiones que organizamos y en otros eventos que estamos organizando. Isis, ¿quisieras tomar abrir tu micrófono para hacer tu pregunta? ¿Podemos abrirle el micrófono a Isis, Anita, por favor? Listo, ya está abierto Sí, tu micrófono. Ya pues está buenas abierto tu tardes. micrófono. Muy buenas tardes, presidenta. Adelante, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Em, las mujeres migrantes sabemos que suelen enfrentar diversos vulnerabilidades y en este caso yo lo quise em, representar pues una triple vulnerabilidad, ¿no? Primero por su condición de género, por la situación migratoria que se está realizando y en muchos casos por todos los contextos de violencia o incluso precariedad que se vive, ¿no? Porque muchas veces se migra a otro país con la finalidad de poder obtener pues una estabilidad, ¿no? Entonces, desde su experiencia, me gustaría saber qué cambios considera urgentes en el sistema jurídico para que esta protección de derechos se traduzca a un acceso real. Sabemos que existen pues demasiadas leyes, ¿no? Sin embargo, cuando nos vemos o cuando existen todos estos acontecimientos, vemos que se vulneran en muchos aspectos estos derechos. Entonces, me gustaría saber de qué forma se puede obtener este acceso real y efectivo de la justicia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu importante pregunta. Mira, ya existen todas esas leyes y todas estas protecciones. Mi presidenta va a compartir mi presentación. Ahí vienen muchas ligas donde ustedes pueden adquirir toda esta información. Es muy importante que antes de que ustedes migren a un país, vayan a otro país, investiguen los derechos y las obligaciones que se tienen, porque también nosotros como migrantes en nuestra República Mexicana existen derechos y obligaciones. Entonces, el principal problema que tenemos es el desconocimiento. El desconocimiento para mí. Antes de salir, ¿a dónde vas a ir? Investigar los derechos y obligaciones que tienen en ese país, en los tuyos, llevar documentación como yo les comenté, dejar documentación de dónde sales, protegida, copias fotostáticas y llevar también tu documentación muy bien resguardada donde vas. Esa es mi recomendación a ello y lo que se te llegue a ofrecer estoy a la orden. Gracias, Rox. Muy amable. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a Lisa Nava, que nos acompaña desde California. Adelante, por favor, Lisa.
Sí, muchas gracias y buenas tardes. Eh, Muchas felicidades por la completa presentación, doctora Roxana, y muchas gracias por el uso de la voz, presidenta. Me ha gustado que ha ligado muy bien tanto California en Estados Unidos como la ley en Baja California, la cual pues ambos, tengo el vínculo al igual que usted, ¿no? En ambos estados. Sí, voy a responder brevemente a su pregunta si vale la pena emigrar. Eh, para mí, sí, porque yo considero que el emigrar, por las razones que sean, normalmente consideramos que la migración es normalmente o en su mayoría por razones económicas, pero muchas veces es por otros factores que se, que es el menor, ¿no? Por razones, muchas parejas, por amor, ¿no? Y mucha gente migra por esos motivos. Entonces me parece que es fabuloso De que alguien. haya tocado como que todo. ¿Enamorados de alguien o de trabajo? Eh, Mi pregunta va en el sentido, me llamó la atención que tocara la ley Bagua y como además del marco legal de la ley de Bagua, y como esta conferencia es enfocada a la mujer, como en México no tenemos como tal algo, ahora sí exacto, en cuanto a ley, más allá de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la ley de migración o la ley o visas que se den por razones humanitarias. ¿Qué otros factores sociales considera o estructurales considera que influyen en la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y que quizá no siempre se estén abordando desde la perspectiva jurídica? Pues vuelvo a lo mismo, fíjate, la preparación. Yo creo que la mujer, se tenga el estatus que tenga, debe Ujú, de prepararse, debe ujú, de prepararse porque no nada más es migrar, no nada más es salir corriendo. En México hay ayudas, en México también existe, pero se maneja diferente. Por ejemplo, si una mujer es violentada en México, vas a poner una denuncia. ujú, Pero ¿qué pasa? Porque yo lo he vivido, yo lo he visto. ujú. Vas a poner una denuncia y lo primero que te dicen, no puede retirar la denuncia. Si pone la denuncia, no la puede retirar porque se sigue de oficio. Correcto. Entonces ahí la mujer la piensa y no la pone la denuncia porque dice, ¿y cómo es seguir de oficio? Pues que no, usted no puede retirar la denuncia y él va a ir a la cárcel, van a ir a arrestarlo, va a ir a la cárcel, pero entonces, si está arrestado, no va a trabajar y no va a dar dinero y no van a comer mis hijos y que eso. Ujú, Claro que existe. Hay protección, hay recintos, también hay casas de protección para mujeres. Sí ujú. las hay. Por eso yo digo, la información es poder. La Correcto. información es poder. Si una mujer se ve agredida o comienza con síntomas de violencia, lo más, bueno, pues nosotras, ¿verdad? Que son como abogadas, lo más lógico es comenzar a investigar qué, qué servicios o qué ley o cómo nos pueden proteger. Esta mujer que nosotros dimos muchas pláticas en Mi Mujer, hicimos acompañamiento precisamente, por eso les digo que yo lo viví, desde la barra estatal de abogadas líderes, nosotros acompañábamos a mujeres que llegaban en mujer a buscar protección y ayuda, pero no querían poner la denuncia y todo parte de ahí. Ujú, Entonces, no es fácil. Nosotros como abogadas decimos, no, pues haz esto y lo vemos fácil, pero vivirlo en carne propia es muy difícil. ujú, Yo creo que información es poder y que nosotras, desde nuestras trincheras, demos asesorías gratuitas a las mujeres, a grupos de mujeres, en tu comunidad, en tu iglesia,
en donde tú te desenvuelves, dar la información para que ellas se sientan protegidas simplemente por tenerla. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Yo nomás comparto 15 segundos, una experiencia que precisamente en San Diego me tocó experimentar con una persona que estaba apoyando, y fue que estaba apoyando en una traducción a una víctima de violencia, y era violencia doméstica, pero como no tenía golpes visibles, era por maltrato psicológico. El policía dijo, la víctima se había finalmente atrevido a hablar, y dijo que no podía hacer nada porque no había un maltrato visible, y finalmente se había atrevido la persona a hablar, y era un policía joven. eh, y la víctima no quería regresar a casa, y ya tenía pues bastantes signos de tortura. Entonces estaba en pánico en el hospital, ella, por toda la tortura que estaba siendo sometida. Entonces, evidentemente, todo el sistema tiene que funcionar con un entrenamiento. No es solamente los trabajadores sociales, pero si todas las que forman parte del sistema de las mujeres migrantes, cuando finalmente se atreven a hablar y no tienen el entrenamiento correcto, entonces falla algo de ese engranaje. Entonces también es importante, ¿no? Que haya una sensibilidad al tema. Mira, es muy bonito esa experiencia que pasaste, pero ¿qué sucede? Todo parte de la denuncia, del parte policíaco, porque ya con el parte policíaco es el primer antecedente. Después te vas a la ayuda de Bagua, que ahí es donde están las abogadas, el grupo de abogadas, y sí, ese es violencia psicológica. Y ellas les piden que hagan un escrito, que toda la experiencia que han sufrido lo plasmen y les dan seguimiento, porque yo estuve ahí muchos años, yo participé y colaboré ahí. Entonces, todo parte de que si el joven policía dijo no tiene moretones, eso, violencia física, pero sí psicológica, nada más la persona es, levanta el parte y ya después tú como abogada o la persona busca otro tipo de asesoría, pero el parte es el inicio de todo. Sí, sí hay, Correcto. sí hay. Te digo porque yo lo viví en muchísimas situaciones, lo viví. Tuve una experiencia personal también y salí adelante. Y simplemente otra recomendación que les hago aquí en Estados Unidos, tú lo debes de saber. Por ejemplo, Cristina, que muy amablemente me dice aquí, me ofrece su casa cuando voy a México. Aquí yo puedo ofrecerle la casa a alguien en Estados Unidos, pero si viene Cristi aquí a la casa y le digo, Cristi, ya pasó un tiempo prudente, digo, Cristi, ¿cuándo te vas a ir? No, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque no tengo dinero ni tengo dónde irme. Legalmente, Cristina está protegida por la ley de Estados Unidos y no la puedes sacar de la casa. Mi ex marido me metió a mi ex suegra, que los dos en paz descansen, ¿verdad? Quién sabe si están descansando, pero pues ya partieron. Me metió a mi suegra a vivir, que por vacaciones de 15 días, y la señora se apropió de la casa y se sentía la señora de la casa y el apoyo. Yo fui a la policía y me dijeron, no, no la pueden sacar, porque es la mamá de su esposo. Vámonos, dije yo. Entonces, ¿qué hice? La santa señora se le olvidó el pasaporte. A mi marido me dijo, tráeme el pasaporte a la frontera, a la línea. Vi que estaba vencida su permiso de inmigración y le dije, te voy a mandar la ropa a la oficina de tu mamá, porque le voy a hablar a inmigración, porque tengo una mujer indocumentada y a mí no me vas a meter en problemas, yo estoy en trámites migratorios. ¿No serías capaz? Claro que sí sería capaz. Así la saqué de la casa. Pero es muy delicado cuando yo fui a la policía y a mí me dijeron, es que no nada más es porque es la mamá de su esposo, es porque usted invita
a vivir o a unos días a alguien y esa persona después le dice que no tiene a dónde irse. Entonces, para que vean la cultura y que las leyes son muy diferentes y eso no te lo dicen ni te lo van a enseñar cuando llegas a otro país. Por eso les digo que información es poder. Tenemos que nosotros fomentar a todas las personas cercanas a nosotras que se informen de las obligaciones y los derechos y qué es lo que se puede y no se puede hacer dentro de tu mismo hogar. Por ejemplo, yo si voy a la casa de Cristi, voy 2, 3 días, pues ahora en la toma de protesta, imagínense yo que le digo a Cristi, pues ¿sabes qué? Yo me quiero quedar aquí, no tengo dónde irme. Pues Cristi pues, inmediatamente me agarra del cabello y me avienta para afuera. Y yo le hablo a la policía y la policía apoya a Cristina. Pero aquí no, aquí van a apoyar a Cristian que se quiere vivir conmigo. O sea, sí se fijan las dos culturas tan diferentes. Entonces, eso es lo que yo dije. ¿Qué necesito hacer ahora yo aquí en Estados Unidos cuando yo me vi aquí siendo un número, no siendo abogada, no siendo licenciada en Derecho, no siendo Relaciones Industriales, no teniendo currículum, no nada? ¿Qué voy a hacer aquí? Aprender el sistema y aprender el idioma. Fíjense, aprender el sistema y aprender el idioma. A eso me dediqué los primeros años de que yo vine a vivir a Estados Unidos. Aunado a que entré a la escuela a estudiar inglés en forma y la carrera de desarrollo infantil. Dejaba a mis hijos en la escuela y yo me iba a la escuela. Yo salía de la escuela, iba por mis hijos y me dedicaba a mi familia. Pero es eso, aprender el sistema y el idioma del país, porque sin eso no eres nada en ninguna parte del mundo y en ningún país que vayas. Espero haya contestado tu pregunta. Muchas gracias, ha sido muy, muy grata su respuesta. Gracias. No voy a invitar a ninguna suegra. No, porque no la pueden sacar, ¿eh? Sí. Honestamente, investígalo, por favor. Gracias, muy amable. Gracias por tu pregunta, Liz. Ahora vamos a dar el uso de la voz a la maestra María Estela Vázquez. Creo que por ahí había levantado la mano. Sí, mi estimada presidenta, muy buenas noches a la ponente, excelente, mi estimada doctora Roxana, muchas felicidades por esta aportación tan importante, sobre todo porque en mi caso yo vivo al sureste del estado de México, querido, que es Chiapas, cuna de donde ha surgido mucho la inmigración. La migración que, pues, válgase, ¿verdad? En el sexenio pasado se dio la libertad para inmigrar a mucha gente, mujeres, niños, hombres, jóvenes, de todo tipo. Sin embargo, al ir ya en los pasos hacia Tapachula, hacia otros estados de nuestra república, para integrarse ya, como usted lo dijo bien, a integrarse, a formar parte de los inmigrantes en los Estados Unidos, estos han tenido mucha dificultad, han muerto mucha gente, han muerto muchas mujeres embarazadas, muchas niñas, muchos niños, y estas muertes han quedado en el olvido, ¿sí? Se han hecho diferentes pláticas, diferentes simposium, diferentes talleres para lograr de alguna forma concientizar al inmigrante para que no viaje sin esos conocimientos que usted acaba de aportar. Que conozcan primero de qué se trata, cómo van y a qué van a otro país. Así es. Entonces, el Estado mexicano ha enfrentado pues muchos desafíos para apoyar a estas personas migrantes. Por ejemplo, no podemos decir más que una de las violencias, como ya le decía a la compañera que me antecedió, ellas no denuncian porque tienen mucho miedo, precisamente porque son inmigrantes, porque no son del país de donde usted llegó y que afortunadamente usted llegó con un recurso económico, de una solvencia económica donde usted sí pudo solventar y salir adelante. Pero hay mujeres inmigrantes que van embarazadas y que llegan a parir a un hijo a otro país y que por el solo hecho de parir un hijo en otro país piensan que ya se van a nacionalizar.
o piensan que al casarse con una persona extranjera se van a nacionalizar. Es un proceso bastante largo, ¿sí? De coordinación entre instituciones, me parece a mí, ¿verdad? Que es la falta de esas comunicaciones, la coordinación entre instituciones que se den y el compromiso político que el Estado debe de tener para que detenga. No es que no puedan ir, claro que tienen la libertad de ir, como lo maneja nuestra Carta Magna. Todos tenemos ese derecho de libertad de tránsito. Sin embargo, debemos de tener un énfasis de respeto y sobre todo de conocimiento para poder llegar a otro lugar. Y entonces, mi pregunta ahí sería, ¿no? Más que nada, ¿qué le está faltando a nuestros países o a nuestro país para lograr un mejor apoyo a estas mujeres migrantes, mi estimada doctora? Mire, está el sistema de CNUR. Usted que vive en el sureste, pues usted tiene la migración al día. Usted ve cómo llegan y llegan y llegan. ¿Y qué hacen? Yo les comentaba que CNUR es la institución que registra a la gente que llega, pero tienen que traer documentos y les dan una cartilla para libre tránsito. Hay personas que hasta han durado esperando el documento 5 años. ¿Por qué? Porque no tienen el personal, no tienen los recursos para tanta gente que es. Llegan y llegan y llegan y llegan. Entonces, es lo que usted decía, antes de que salgan de su país, deben de informarse. No nada más es salir por salir. Claro que hay situaciones extremas, ¿verdad? Como existen. Y pues en la desesperación. Pero la violencia es progresiva. Hay indicios, poco a poco se va dando. Entonces, en ese inter es cuando uno debe de irse informando, debe de irse preparando. No nada más es salirse de la noche a la mañana con los niños en la noche, que yo admiro a todas esas mujeres, o mujeres embarazadas que llegan a este país a tener a sus niños aquí, que les dicen huelferas, porque esa es la palabra que se emplea aquí. Ahora, también aquí, yo en cierto momento les doy la razón. ¿Por qué? Porque a la gente, a las mujeres que tienen hijos aquí, el gobierno les ayuda a mantener, con la situación económica, les ayuda hasta, hay un programa de sección 8 de departamentos. Entonces les dan que un departamentito, si tienen un niño, les dan, el departamento es de 2 recámaras porque la mamá duerme en uno y el niño en otro. Si es niño o niña, son 3 recámaras porque la mamá en su recámara, la niña en su recámara y el niño. Si son hombrecitos, si son 2 niños, es la recámara de la mamá y una recámara para los 2 niños que hacen litera, las niñas, 2 niñas literas. Entonces, ¿qué sucede? Que han abusado del sistema porque llegan y tienen un niño y luego tienen otro, y tienen otro, y tienen otro, y tienen otro. Hablemos de 5, que fue un caso que yo vi. Entonces, cuando hay personas que realmente van al Seguro Social a pedir apoyo de que hay maridos que no les dan la manutención, que se van de baquetones con otras o se desaparecen, les piden requisitos a las mamás que nunca han pedido recursos para sus hijos y no se los dan. ¿Por qué no se los dan? Porque tienen que detectar dónde está el señor y tienen que traer más documentos. Y a las mujeres que tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos, las protegen. Entonces yo le dije a una trabajadora, oiga señorita, pues nosotros aquí tenemos puras virgencitas, riega las flores, le dije. Y se me quedó viendo. Le dije, pues sí, pues fíjese, supuestamente a esas mujeres les dan tarjeta de comida, les dan escuela para los niños, les dan el WIC, que es alimentos para los bebés, les dan su departamento, porque no existe el hombre. Entonces, pues todas son vírgenes, porque pues todas tienen niño del Espíritu Santo. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los papás de esos niños? Entonces, a raíz de eso,
el sistema ya cambió aquí en Estados Unidos. Te ayuda con el primer hijo. Si vas a tener el segundo hijo, te vas a un programa donde te capacitan y ya comienzas a trabajar para tú mantener el segundo hijo. Eso ha restringido mucho que tengan más hijos aquí las mujeres welfareras, que también abusaron del sistema, porque en todos lados hay. Entonces también eso es otro lado que digo yo, pues eso está mal, pero hay mujeres que traen, miren, si ustedes van a los departamentos de sección 8, no crean que son departamentos feos como Infonavit, son departamentos muy bonitos y todos traen carrazos de agencia. ¿Por qué? Porque pagan $120 de renta, no la hagan. Y uno que sí paga casa, que paga sus impuestos, que paga la seguridad de la casa y todo, no le dan esas ayudas simplemente porque ya tiene casa uno. Entonces, para que vean qué disparejo está la situación, por eso se han modificado muchas leyes y Trump ha visto toda esta situación también. Entonces, en todos los gobiernos existe la gente que quiere aprovechar los sistemas a favor. Y es triste, es muy triste, como ahorita les decía de Chiapas, de la gente de que si se cansan de estar esperando su registro y su tarjeta para libre tránsito en la República Mexicana y se van desde Chiapas y quieren venir a Baja California, porque pues es su meta pasar. ¿Y qué sucede en el Inter? Que si los detienen, los deportan, pues porque no tienen la tarjeta para libre tránsito y es una obligación que tienen. Entonces, pues la ley, siempre yo digo, las herramientas que nosotros tenemos que tener son nuestros derechos humanos y la protección que debemos de tener es prepararnos y informarnos. Estela. Muchas gracias, querida Roxana. Cuánto te agradecemos esta información que nos has compartido el día de hoy, la cual, pues, por supuesto, coincidimos con todas y cada una de las ideas que nos has expuesto. Ahora vamos a proceder con la entrega de tu reconocimiento. Si me puede ayudar, querida Anita Mozo. Muchas gracias. La Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Roxana Herrera Telles por su participación como ponente en la conferencia El impacto social de la mujer migrante. Se otorga este reconocimiento el día de hoy, 13 de marzo del 2026, y firma tu servidora como presidenta nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Querida Rox. Muchas gracias por ese reconocimiento y si me permites quisiera darle el uso de la voz a mi presidenta de la red internacional. Con mucho gusto, claro que sí, adelante, presidenta. Pudiéramos quitarle el mute, por favor, Anita. Anita, ¿nos ayuda? Cerrado. Sí, está cerrado porque... Sí lo puede ella ¿abrir? reactivar. Sí. Ah, ok, de acuerdo. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Mi querida Vicky. ¿Se salió? Yo creo que le picó algo a su micrófono y se salió. Se salió. Perfecto. Lo importante es de que estuvo presente aquí acompañándonos. Así como es. Otras amistades lindas a las que les agradezco el acompañamiento a esta conferencia. No, muchísimas gracias, querida Roxana. Y vamos a pedirle a todas y todos quienes nos acompañan que prendan su cámara para tomar la tradicional fotografía, por favor. Abran sus cámaras, ándele, todos están guapos y guapas. Muy bien. A ver, aquí Lisa también abre su cámara. Gracias, Lisa.
Muchas Ay, gracias. sí. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche, que pasen muy buen fin de semana largo y gracias a la ponente que tuvimos con la exposición de este tema tan importante. Muchas gracias a todos. Hasta luego.